Hoy tendremos sobre la mesa de la exposición la sexta iglesia que está en el libro de Apocalipsis, que también se conocen como las cartas del Señor Jesucristo. Tenemos las cartas de Pablo, las cartas de Juan, de Santiago, que escribieron a las iglesias, y aquí en el libro de Apocalipsis tenemos las cartas de Jesucristo a sus mismas iglesias. Vamos a el libro de Apocalipsis, Apocalipsis 3, desde el verso 7 hasta el verso 13. Mensaje a la iglesia de Filadelfia. Hemos estado viendo el mensaje de 5 iglesias ya. De ellas, solamente una había dado la talla que el Señor quería. Solamente una de ellas recibió alabanza solamente del Señor, y las otras recibió reproches. Había pecados que Jesús mismo estaba censurando, y esta iglesia de Esmirna era una iglesia que no recibió ninguna reprensión del Señor, sino alabanza. Y aquí, en la penúltima de las iglesias, también encontramos a la iglesia de Filadelfia, que es la iglesia modelo, es la iglesia que Dios quiere, es una iglesia que tampoco tiene reprensiones. El Señor Jesús no encuentra motivo de censura, al contrario, le alaba a esta iglesia por lo que está haciendo. Y es esta iglesia un modelo, un referente, un ejemplo para nosotros. Que nuestro corazón también esté en la idea de cómo quisiéramos ser aceptos como lo era esta iglesia de Filadelfia, cómo quisiéramos ser aceptos delante de nuestro Señor, de nuestro dueño Jesucristo, cómo quisiéramos ser aceptos delante de Él y que no haya reproches de ese Señor para con nosotros. Vamos a ver lo que contiene el mensaje a esta iglesia de Filadelfia. Verso 7. Escribe al ángel de la iglesia en Filadelfia: esto dice el santo, el verdadero, el que tiene la llave de David, el que abre y ninguno cierra, y cierra y ninguno abre. Nuevamente el primer verso dedicado a describir al autor de esta carta, que es nuestro Señor Jesucristo. Y nuestro Señor Jesucristo se está presentando como el santo, el verdadero y el que tiene las llaves de David. Y esta carta va a citar muchos pasajes del Antiguo Testamento que están en Isaías. A Isaías se le conoce también como la Biblia en miniatura, porque tiene un gran contenido mesiánico. Tiene profecías para el Antiguo Testamento, se podría decir, el tiempo en el cual estaba viviendo el pueblo de Israel. Pero también tiene mucha palabra profética para el tiempo del reino del Mesías. ¿Recuerdan en Isaías 9, hablando del nacimiento de Jesús? De aquí la Virgen concebirá y dará a luz un hijo. Hablando en el capítulo 40 de Juan el Bautista, voz que clama en el desierto. Hablando del sufrimiento de Jesús en el 53, más él herido fue por nuestros pecados, por nuestras transgresiones. Hablando también del ministerio de Jesús en el Isaías 60, diciendo: el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para hacer el ministerio, ¿no? Liberar a los presos, anunciar el año bueno y agradable del Señor. También en Isaías 11, hablando de la calidad del Mesías, que sobre él iba a estar espíritu de sabiduría, espíritu de poder, espíritu de conocimiento, esos 7 espíritus. Entonces Isaías tiene mucho que hablar del Señor Jesucristo, y el Señor Jesucristo utiliza aquí mucho del contenido de Isaías también para presentársela. Cuando Jesús se presenta a sí mismo como el santo, está hablando de que Él es totalmente apartado y separado del pecado. Como dice en Hebreos, que Él fue tentado en todo, pero sin pecado. Él es el santo. Y utiliza estos términos para confirmar su deidad, que Él es Dios. En Isaías, por ejemplo, encontramos en el capítulo 6, cuando Isaías tiene esta visión del Señor Todopoderoso, nuestro Dios, y él ve a unos serafines que el uno al otro decía: santo, santo, santo es el Señor Dios Todopoderoso, la tierra está llena de su gloria, indicando que solamente Dios es santo. Y también en Isaías, en el capítulo 40, dice: ¿a qué pues me haréis semejante o me compararéis? Dice el santo. Y nuevamente en Isaías, en una parte, dice: yo Jehová, santo vuestro, creador de Israel, vuestro rey. En el Antiguo Testamento la palabra santo solamente era utilizada para identificar a Dios Todopoderoso, al único, a Dios. Y aquí Jesucristo dice: he aquí el santo. Dice también: y el verdadero, es decir, el real, el auténtico. Como
Lo describe Juan en su primera epístola. Dice primera de Juan capítulo 5, pero sabemos que el Hijo de Dios ha venido y nos ha dado entendimiento para conocer que Él es el verdadero. Y estamos en el verdadero, en su Hijo Jesucristo. Este es el verdadero Dios y la vida eterna. Está confirmando su deidad aquí. Y cuando dice que Él tiene la llave de David, está hablando del reinado que Dios había dado a través de este hombre, David. Había una promesa que Jesús iba a ser el descendiente real, que Él iba a tener el reinado. Y otra vez cita a Isaías, cuando dice en el capítulo 22, verso 22, dice, y pondré la llave de la casa de David sobre su hombro, y abrirá y nadie cerrará, y cerrará y nadie abrirá. Es una referencia a lo que se dice de Jesús en Isaías. Y Jesús dice aquí, yo tengo la llave de David, que habla de autoridad, ¿no? Una llave es, soy dueño de algo, me pertenece algo, tengo autoridad sobre eso, como dijo Jesús en Mateo 28, 18, ¿no? Toda autoridad me ha sido dada en el cielo y en la tierra. Él tiene autoridad real, de realeza. Y dice, yo abro y nadie lo puede cerrar. Y lo que yo cierro, nadie lo puede abrir. Yo creo que cada uno de nosotros hemos experimentado en nuestras propias vidas a Dios abriéndonos circunstancias y cerrándonos otras circunstancias. No sé cuál es la experiencia que tú has vivido con ese Dios, que te ha abierto oportunidades para algo y para otras cosas te la ha cerrado. Como yo no conozco la vida de ustedes, les contaré algo acerca de mi propia vida. Yo quise estudiar en unas escuelas técnicas y se me cerraron las puertas. Para mí una frustración. Quise entrar al servicio militar. Aparentemente estaba muy bien, pero al final se me cerraron las puertas. Otra frustración. Estudié en la universidad en un programa que no me atraía mucho, pero bueno, en fin, para estudiar algo, ahí estuve. Y cuando tuve la oportunidad, cuando ya hubieron escuelas técnicas a las que yo siempre aspiraba y quería hacerlo, cuando en mi ciudad empezaron a abrir, ya otras circunstancias me impidieron que yo vaya. Se me cerraban las oportunidades. Yo creo que cualquiera de esos caminos que yo hubiese entrado, hubiese cambiado mi vida. Posiblemente cualquiera de esas oportunidades que se me cerraron y otras que se me abrieron, me hubiesen llevado a una vida alejada de Dios. Pero Dios en su misericordia ha cerrado las cosas que no me convenían y me ha abierto otras, porque en esos espacios de espera y espera he ido, pues, como para no perder el tiempo, he ido estudiando, ahí estudié en el seminario, yo sin ninguna intención en el futuro de estar frente a un púlpito o frente a una congregación, simplemente como cualquier creyente, ¿no? Con el deseo de conocer más del Señor. Pero circunstancialmente Dios ha ido cerrándome cosas y abriéndome otras, guiándome así. Mi vida la he vivido sin darme cuenta que Dios ha estado encaminando todas las cosas. Y ha hecho que resulte por aquí, por estos sitios, ¿no? Él es el que tiene el control de nosotros. Él es el que va abriendo circunstancialmente situaciones para que podamos entrar. Yo creo que cada uno de nosotros podemos decir que el Señor también nos ha abierto oportunidades en la vida y nosotros las hemos tomado. Y nos ha cerrado otras oportunidades que sin duda Dios ha dicho no te conviene. Si entras por ahí te alejarás de mí. Por eso es que ha tenido el control Dios de tantas cosas. Y ahora que estamos en los caminos del Señor, tratando de servirle a nuestro Dios, también Dios va abriendo puertas delante de nosotros. Al pensar en esta iglesia, Dios abrió puertas en esta ciudad para que se estableciese una iglesia. Es Dios el que ha abierto esto. Y si Dios lo abre, nadie lo puede cerrar. Y en otros lugares donde está cerradas esas puertas o las oportunidades. Entonces, estamos en Dios. Esto nos da a nosotros una seguridad de que Dios tiene el control de estas cosas. Lo que Él abre, nadie lo cierra. Y lo que Él cierra, no se puede abrir de ninguna forma. Dios tiene el control de la guianza de nuestra vida. Entonces así se presenta nuestro Señor como el que Él es el santo, Él es el verdadero y Él es el que tiene la autoridad, las llaves de David. Él abre y se queda abierto. Él cierra y ya no se puede abrir. Es interesante ver cómo se presenta como el santo y el verdadero a una iglesia a la que podremos decir es una iglesia santa y verdadera, la iglesia de Filadelfia. Y Dios se identifica con esta iglesia
yo como ustedes, así también soy, santo y verdadero. Verso 2, yo conozco tus obras. He aquí he puesto delante de ti una puerta abierta, la cual nadie puede cerrar. Porque aunque tienes poca fuerza, has guardado mi palabra y no has negado mi nombre. Tres cosas muy interesantes aquí. En primer lugar, el Señor conoce nuestras obras, conoce quiénes somos, conoce qué hacemos, no le podemos engañar. Él escudriña hasta el fondo de nosotros. Y el examen que Él hace de esta iglesia es que esta iglesia es una iglesia que está guardando la palabra del Señor. Es decir, es una iglesia obediente a lo que Dios dice. Y ve que son pocos, poca fuerza, pero aún así están guardando la palabra de Dios y no han negado su nombre. A esta iglesia Dios les ha abierto una puerta. Y esta expresión de una puerta abierta se utiliza varias veces en el Nuevo Testamento, y cada una de ellas se refiere a la oportunidad de extender el Evangelio, a la oportunidad de predicar quién es Cristo. En 1 Corintios 6:9, Pablo dice: porque se me ha abierto puerta grande y eficaz, y muchos son los adversarios. El Señor nos ha abierto una puerta, y sin duda Él irá quitando obstáculos y allanando el camino, pero eso no quita que haya la adversidad, que el enemigo trate siempre de ser contrario a nosotros. Adversidades encontraremos, pero la puerta sigue abierta, como Pablo decía, porque se me ha abierto una puerta grande y eficaz, aunque los enemigos son muchos. El mismo Pablo, hablándoles en la siguiente carta a los de Corintios, dice: cuando llegué a Troas para predicar el Evangelio de Cristo, se me abrió puerta en el Señor. Las puertas abiertas tienen que ver entonces ¿con qué? Con la evangelización, predicar la palabra de Dios. En Colosenses Pablo vuelve a decir: oren también al mismo tiempo por nosotros, para que el Señor nos abra puerta para la palabra, a fin de dar a conocer el misterio de Cristo, por el cual también estoy preso. Hay muchas puertas que están cerradas para la evangelización, y él pide oración: oren conmigo, oren por mi ministerio, para que se me abran puertas en los lugares donde no puedo entrar todavía. ¿Para qué? Para predicar la palabra de salvación. Puerta abierta para la evangelización. Y así hay algunos versos más en el Nuevo Testamento que identifican la puerta abierta con la evangelización. Esta ciudad, la ciudad de Filadelfia, fue formada unos 150 años antes de Cristo. Quedaba en una zona limítrofe. También ahí estaban las regiones de Lidia, de Misia, de Frigia. Y la misión de esta ciudad era helenizar. Helenizar significa culturizar según la cultura de los griegos hacia los demás. Y esta ciudad estaba encargada de eso, de transmitir la cultura griega a las demás regiones. En buena cuenta, tenía una misión esta ciudad, era una ciudad misionera. Y la misma iglesia encontró en esto una puerta abierta para que también ellos puedan entrar en el pensamiento de la ciudad, aprovechar todos los beneficios y recursos que les daban a la ciudad para helenizar, para que ellos también pudieran cristianizar, para que ellos también pudieran predicar el Evangelio a las demás. Por eso el Señor le dice: he abierto delante de ti una puerta de oportunidades para que puedas llevar mi palabra a las demás regiones que todavía no conocen de mí. Entonces dice aquí: he puesto delante de ti una puerta abierta, la cual nadie puede cerrar. Y le sigue diciendo: porque aunque tienes poca fuerza. Tal vez era una iglesia de pocos santos, una iglesia pequeña, pero todo de gente consagrada a Dios. O tal vez se podría referir a que sería una iglesia con pocos recursos, o de poca estimación en la ciudad. Sin embargo, esto no fue ningún impedimento para que esta iglesia sea obediente al Señor. Una iglesia grande no quiere decir que es una iglesia más fiel al Señor, más importante para el Señor. Aquí está diciendo que ellos eran pocos, pero sin embargo, sentirse pocos no era ningún impedimento para que ellos puedan ser fieles al Señor. Como también nosotros nos podemos mirar a nosotros mismos. Somos pocos, sí, pero eso no es impedimento para ser fieles al Señor, para ser fuertes en Él. Tal vez somos menospreciados por los demás, pero somos apreciados ante los ojos de nuestro Dios. Y le dice: aunque tú tienes poca fuerza, has guardado mi palabra. Es decir, son obedientes, son fieles a la palabra de Dios, la conocen y la ponen por práctica. Como hace referencia a Santiago también, diciendo:
que debemos mirar atentamente a la palabra de Dios que le dice la perfecta ley, la ley de la libertad. Mira atentamente en la palabra de Dios y persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de las obras que ahí están, y serás bienaventurado en todo lo que haces. Nosotros también, hermanos, estamos llamados, si queremos ser una iglesia aceptable por Cristo, estamos llamados a obedecer la palabra de Dios, a conocerla y ponerla por obra, no solamente a escucharla y olvidarnos, sino a poner por obra todas las cosas que ahí se indican. Fieles a la palabra, ajustando nuestras vidas a los parámetros de la palabra, obedeciendo la palabra de Dios. Eres poco, pero eres fiel, guardando mi palabra. Y algo más le dice, y no has negado mi nombre. ¿Cómo podemos negar el nombre del Señor Jesús? Si hablamos mal del Señor Jesús, estamos negando su nombre. O si no hablamos nada del Señor, también estamos negando su nombre. O si vivimos una vida contraria a lo que Él nos pide hacer, estamos también negando su nombre. Sea que hablemos mal, o sea que callemos y no hablemos del Señor, o sea que vivamos una vida en desobediencia para el Señor, estaremos negando el nombre del Señor. Como dice Pablo a Tito, pues profesan conocer al Señor, pero con sus hechos lo niegan, siendo abominables y rebeldes, reprobados en toda buena obra. Pero así no somos nosotros. No queremos hacer al menos. Queremos ser obedientes a la palabra. ¿Amén? ¿Estás leyendo la palabra de Dios? ¿Cuánto tiempo te tomas al día para escudriñarla, para leerla, para meditar en ella, para ajustarte a ella? Porque es fácil decir, sí, amén, lo quiero hacer. ¿Lo estás haciendo? ¿Queremos ser como la iglesia de Filadelfia? Tenemos que ser una iglesia que estudia la palabra de Dios y que la pone por obra, que la guarda y que la obedece. Podemos concluir así en este verso: el tamaño de una iglesia no determina la eficacia de ella. Podemos ser una iglesia pequeña, pocos, pero fieles a Dios. Siguiente verso, verso 9, dice: he aquí, yo entrego de la sinagoga de Satanás a los que se dicen ser judíos y no lo son, sino que mienten. He aquí, yo haré que vengan y se postren a tus pies y reconozcan que yo te he amado. ¿Qué es una sinagoga? Un lugar de los judíos donde se reunían para la oración y para conocer de la palabra del Señor, para memorizarla, para estudiarla. Sin embargo, aquí se emplea la palabra como sinagoga de Satanás. Estos centros de reunión que eran para la oración y el aprendizaje de la palabra de Dios se habían convertido en fortalezas contra los cristianos. En este tiempo en el que el cristianismo era perseguido por dos bandos: los romanos, que los querían eliminar, y los judíos, que también los querían eliminar. Entonces las sinagogas ya no era un lugar para aprendizaje de la palabra de Dios y para las oraciones, sino era para pensar estrategias de cómo eliminar a los cristianos. Por eso es que se habían convertido en sinagogas del adversario, de Satanás. Y Satanás utilizaba estos lugares como ciudadelas de oposición contra el Evangelio. Pablo describe quién es un verdadero judío, porque acá en el verso 9 dice: esos que se dicen ser judíos y no lo son, sino que mienten. Entonces, ¿qué es un verdadero judío? Y Pablo dice que el verdadero judío no lo es en lo exterior, no es en lo externo, ni es tampoco por la circuncisión que se hacen externamente en sus cuerpos, sino que Pablo dice que el judío lo es en el interior, en la circuncisión del corazón, del espíritu, no en la letra, la alabanza del cual procede no de los hombres, sino de Dios. Y quiero que pienses en esto, que a través de Jesús nos llama a nosotros, los cristianos, los redimidos por Jesús, nos llama el verdadero Israel. O sea, Israel físico, descendiente de Abraham, no es el verdadero Israel, sino que dice que como Israel ha incumplido mucho, pues Dios ha tenido que desgajar una parte de ellos, y lo compara con un olivo, y ha tomado un olivo silvestre, uno que no era, eso éramos nosotros, olivos silvestres, y nos ha injertado en el verdadero olivo. Y ahora
Estamos nutriéndonos de la raíz que es Abraham, el padre de la fe, y nos llama a nosotros los verdaderos judíos. También en el libro de Gálatas, capítulo 3, en el último verso, dice que si nosotros estamos en Cristo, ciertamente descendientes de Abraham somos y herederos de la promesa. Esos son los verdaderos judíos, los verdaderos hijos de Abraham, los que lo son en el interior, por la obra que Jesús ha hecho en nosotros. No es por linaje, por casta. Dicen, no, es que mi padre fue judío, mi abuelo también, mi bisabuelo, y así venimos de una línea. El Señor se burla de ellos y dice, no eres judío, mientes. El verdadero judío lo es en el interior. Y Pablo habla mucho acerca de eso, o con detalle, mejor dicho, acerca de este asunto. Y nosotros podemos mirarnos a nosotros y considerarnos el verdadero Israel espiritual. Le ha placido hacerlo así, aunque a ellos, a los judíos, les duela. Dice, yo haré que vengan y se postren a tus pies y reconozcan que yo te he amado. Esa es una de las cosas que el Señor hará. Él va a lidiar con los adversarios. Él. Dice el verso, yo haré. ¿Quién hará esto? El Señor. Él hará que estos vengan y se postren a los pies de los creyentes y reconozcan que los creyentes han sido amados por Dios, que les han usurpado el puesto, pero por amor de Dios. De esto encontramos profecías también en Isaías mismo. Isaías también habla acerca de esto y dice en el 60, vendrán a ti humillados los hijos de los que te afligieron, y a las pisadas de tus pies se encorvarán todos los que te escarnecen y te llamarán ciudad de Jehová, Sión del Santo de Israel. Proféticamente ya está también anunciado esto. El siguiente verso, por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero para probar a los que moran sobre la tierra. La segunda promesa que podemos encontrar del Señor. En el versículo anterior hemos encontrado que Él va a lidiar con nuestros adversarios. Aquí encontramos que el Señor nos promete protección. Él dice, yo también te guardaré. Por cuanto tú has guardado la palabra de mi paciencia, la palabra del Señor, a pesar de la tribulación, a pesar de los problemas, a pesar de tantas persecución, lo que fuese, tú has sido fiel, porque tú has guardado mi palabra, yo te protegeré, te guardaré de la hora de prueba que ha de venir sobre el mundo entero para probar a los que moran en ella. El Señor ha prometido protección a nosotros. En la parte histórica ha sido así. Esta iglesia en Filadelfia ha existido a pesar de las persecuciones romanas. Ha subsistido, mejor dicho, ha sobrevivido. Después de los romanos viene la conquista de los musulmanes, porque ahora pertenece a Turquía. Asia Menor ahora se ha convertido en un territorio musulmán. Pues han ido contra esta ciudad y contra estas iglesias, pero Dios sabe cómo lo ha hecho y ha protegido, y esta iglesia nunca se ha extinguido y todavía ha permanecido. Después los tártaros también intentaron arrasarla, pero ha permanecido. Además, esta ciudad de Filadelfia se asentó sobre una meseta volcánica y constantemente venían los seísmos y los terremotos. Y esta ciudad ha sido derribada varias veces por los terremotos, pero otra vez levantada. Y otra vez la iglesia también ahí. Ahora, en la actualidad, le han puesto el nombre de Al-Ashir, que en el lenguaje árabe significa ciudad de Dios. Le han puesto así porque esta ciudad es indestruible, a pesar de los terremotos, a pesar de las persecuciones, a pesar de la conquista, siendo actualmente territorio musulmán, todavía subsiste una iglesia cristiana griega en ese sitio. Increíble. Lo mismo ocurre también con Esmirna. Dios ha sido fiel para protegerlos a ellos. Un ejemplo de lo que Dios hará con nosotros, los que le seguimos fieles al Señor. Él también nos protegerá de las diferentes pruebas que vengan sobre el mundo. Así que, ¿estamos en crisis? Sí, pero Dios nos protege. No hay nadie de nosotros que ha caído, sucumbido, pisoteado por la crisis, sino que hay una protección de parte de Dios para con nosotros.
En algunos más, en algunos menos, de repente no lo vemos tan grande o tan fuerte, pero estamos siendo protegidos por el Señor. La promesa que Dios ha dado, dice, al que guarda mi palabra, yo también lo guardaré. Siguiente verso. He aquí yo vengo pronto, retén lo que tienes para que ninguno tome tu corona. El Señor nos está advirtiendo de su venida. No nos ha puesto fecha, porque no es importante la fecha, sino la inminencia que Él viene, que de todas maneras el Señor viene y la iglesia tiene que tenerlo presente eso. No tenemos que olvidarnos de ese asunto, pero tampoco tenemos que despreocuparnos. No tenemos que entrar en la ignorancia de ese evento, pero tampoco en el descuido de decir que Él no va a volver. Él viene. Hay una promesa del Señor que Él viene pronto. Dice, retén lo que tienes. ¿Qué es lo que ellos tienen? Han guardado la palabra del Señor, obediente al Señor. Sigue siendo obediente a la palabra de Dios. ¿Qué más tienen? No has negado mi nombre. Sigue así en esa postura. No niegues el nombre del Señor. Guarda lo que tú tienes. Retén lo que tienes. Para que ninguno tome tu corona. La corona es la premiación del victorioso. Así que, si tú no quieres perderte esa corona, guarda lo que hasta la fecha estás haciendo, las cosas buenas. Y si no lo estás haciendo, es tiempo de hacerlo, mi hermano, de ser obedientes a la palabra de Dios. Queremos ser como esta iglesia. Tenemos que ser obedientes a lo que Él nos manda. Y tenemos que amar su nombre. Tenemos que estar velando siempre, porque el Señor viene. Y dice en el verso 12, al que venciere yo le haré columna en el templo de mi Dios. Nunca más saldrá de allí. Y escribiré sobre él el nombre de mi Dios y el nombre de la ciudad de Dios, la nueva Jerusalén, la cual desciende del cielo de mi Dios, y mi nombre nuevo. No podemos saber exactamente a profundidad qué cosa significan esto. Y esto es lo grandioso, que allá en el cielo habrán cosas que nuestro oído nunca ha oído, que nuestros ojos nunca han visto, ni han subido a nuestro corazón en pensamientos. Cosas grandes y hermosas nos esperan, que de repente con estas palabras no nos alcanzan a ver qué es esto, que nos hará columnas en el templo de Dios, y que nos pondrá el nombre de Dios, el nombre de la nueva ciudad, el nombre nuevo de nuestro Señor Jesús. No lo podemos entender, pero sin duda que serán cosas privilegiadas. Sabemos que gobernaremos con Jesús, porque Jesús nos ha dicho que seremos reyes y sacerdotes con Él. Pero aquí hay unas promesas especiales que hablan en un sentido de una permanencia y de un servicio especial para el Señor. Ya lo veremos. No nos preocupa eso. Lo que nos preocupa es ser fieles y vencedores ante lo que el Señor nos pide. Y la reflexión final. El que tiene oídos, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. ¿Qué te dice el Espíritu de Dios en esta mañana? Vamos a orar.